Muy buenas noches, bienvenidos a las sesiones en vivo de Solo Jazz. Estamos aquí en Chango Vudú, en la segunda sesión de nuestra temporada ya en Jalisco Radio, en Jalisco TV, y muy contentos porque tenemos una agrupación que no habíamos escuchado en estas sesiones, sí algunos de los músicos, pero estoy muy contenta de que podamos recibir en esta sesión a Néstor Pérez, que nos visita desde la Ciudad de México y que nos va a platicar un poco también de tus orígenes, de tu mero origen. Bienvenido. Gracias, Sara. Hola, yo soy Néstor, mi mero origen. Como dice Sara, yo soy originario de Colombia, de una ciudad en el centro del país que se llama Manizales, de la zona cafetera, muy bonita, muy recomendable cuando vayan, que conozcan por ahí. Y llegué hace ya no más 14 añitos aquí a México, una vueltica que se hizo larga, pero bueno, ya este es mi casa, es mi hogar y es el lugar donde me he desarrollado como persona y como músico. ¿Qué más te cuento? Tú dime. Bueno, me gustaría saber cómo es que, por una cuestión familiar, llegas a México o cómo fue que llegaste aquí. Sí, nosotros llegamos migramos todos, toda la familia llegó. Mi padre tuvo una oferta de trabajo aquí y en ese momento parecía el paso indicado, ¿no? El paso hacia una vida mejor y entonces... y lo fue, estuvo muy bien, no regrets, muy bien estar aquí y pues ya, al final ellos se regresaron y ya solo nos quedamos mi hermano y yo, o sea, nos dejaron aquí botados.
Oye, cuéntame un poco también de cómo es tu inicio en la música. No sé si sucede en Colombia o si sucede ya en México. No, eso empezó en Colombia. Lo primero empezó en Colombia, una historia muy, muy típica. Había una guitarra en la casa que mi hermano mayor nunca tocó, bien, por lo menos. Y un verano
con mucho tiempo libre y entonces, ¿qué te parece si te metes a clase? Y ahí empezó, ¿no? La bolita de nieve se hizo grande y me empezó a gustar, entré con mi hermano y entramos a cursos y la cosa siguió y la guitarra clásica y así se fue dando todo el camino, pues no muy continuo, ¿no? Ni muy enfocado en un principio, ¿no? Como quiero tocar jazz, ni mucho menos, sino fue un conocimiento, un reconocimiento a través de la guitarra con muchísimos géneros. También me gustó y me encanta todavía el punk rock, fue mi primer amor y lo seguiré haciendo. Y pues toqué también eso de adolescente, luego vino la guitarra clásica, vino la incursión en el mundo un poquito más formal de la educación musical a partir del repertorio académico y bueno, por ahí se metió el jazz y vino a revolucionar todo y aquí estoy. A mí me parece muy interesante preguntarle a los músicos cuándo es el momento, si se acuerdan, el momento preciso cuando haces un clic con el instrumento, porque muchos de nosotros o muchos músicos de repente pues, toman un instrumento y sí, lo estudias y ensayas un poco, pero hay un momento que se da un clic y entonces te obsesionas con el instrumento y empiezas a estudiar muchísimo y escuchar mucha música. ¿Tú recuerdas cuándo fue eso? Pues uno así en específico, no sé, voy a empezar a hablar, a veces se me viene a la cabeza, pero sí recuerdo varios, así, recuerdo momentos momentos fundamentales. Fue, yo creo, la primera vez que di un concierto, aunque fue en un bar así X de rock, pero estar ahí en el escenario y sentir la adrenalina, eso definitivamente es algo a lo cual uno se puede enganchar muy rápido, ¿no? Entonces, ahora el instrumento no solamente te da el placer de tocarlo, sino te da la posibilidad de compartir y de comunicarte con la gente a través de la posición, ¿no? de ser músico y audiencia. Eso recuerdo que me gustó mucho y me acuerdo muy bien cuál fue el concierto. Sí, eso fue en Colombia, hace unos poquitos años. Y de músicos que me hayan enganchado mucho, John Coltrane con el I Love Supreme fue una experiencia extracorporal. Fue algo, a pesar de que no es un guitarrista, ¿no? Y hasta ese momento yo venía más bien como enganchado con guitarristas cuando se refería a mi instrumento, pues escuchar ese disco y sumergirse en el discurso que él tenía, pues fue una experiencia muy profunda, ¿no? Y yo creo que ese es otro de los clics que me acuerdo. Y ya de mi instrumento, el disco Apasionato de Joe Pass, la primer pista del Relaxing at Camarillo, pues su solo es ridículo, ¿no? Y fue como, yo quiero tocar así. Esas así epifanías que me acuerdo. Sí, sí, sí.
poco también de cómo de repente exploras más que nada el vivo, porque bueno, hasta donde sé es el sonido que marca más tu trayectoria en la guitarra, ¿no? Sí, pues eso también viene de la mano de una persona que es ahora un gran amigo, un gran colega y en su momento mentor, que es Omar Córdoba Zuela. Es un músico del Bajío, uno de los, a mi parecer, de los mejores músicos del Bajío, que ahora está incursionando en la dirección orquestal, pero siempre ha hecho su carrera a partir del jazz, de la flauta, y él, cuando estábamos en Guanajuato, que estábamos pues en la oscuridad total, ¿no? Queriendo tocar, pero sin mucha pista ni mucha dirección. Él estaba estudiando en el Distrito Federal y llegó y alguna vez creo que tal vez de la manera no tan pedagógica, así como, ¿a ustedes les gusta mucho el jazz? Ah, sí, entonces ¿por qué no lo tocan bien? Algo así como... Y tenía mucha razón, ¿no? Porque nos hacía falta escuchar música y a través de la convivencia y de un proyecto muy interesante que él inició y duró bastante tiempo, de unas clínicas de jazz, empezó a meternos un poquito más, ya hace muchos años de eso, y él escuchaba mucho bebop en ese momento, y toda la gente que él convocó alrededor como su plantel de instructores en esos cursos, pues era gente que toca mucho bebop, como Armando Cruz, bueno, el Casper, el Omar es Casper, más fácil, y Héctor Lepe, que ahorita ya salió, que está, pues tiene una carrera bastante destacada en Finlandia. Todos ellos son músicos de bebop, entonces pues ellos nos dijeron, ahora sí un poquito arbitrario, pero gracias que fue así, este es jazz, este es el jazz, esto es lo que hay que estudiar y esta es la lengua franca del jazz, y la verdad es que eso también tiene un sustento histórico también, y un sustento institucional, ¿no? El bebop terminó por convertirse en el lenguaje predeterminado a la hora de estudiar el género, ¿no? Y ya entonces si tú te quieres ir al jazz modal o a lo que quieras, pero como es un lenguaje demandante, pues de ahí partes y te ayuda mucho a conocer el instrumento. Y ha sido una experiencia muy, muy, muy interesante, muy enriquecedora, porque no es un lenguaje de guitarra, es un lenguaje de alientos, ¿no? Entonces desde ahí ya plantea un reto interesante de desguitarrizarte a la hora de tocar.
Pero ahora que lo mencionas también hay muchos músicos que de pronto te pueden decir que tienen influencias en la forma de tocar, no necesariamente del instrumento, de un instrumentista similar, ¿no? En el caso del bebop, bueno, pues piensas obviamente en Charlie Parker, en Dizzy Gillespie, que son músicos de una velocidad tremenda, y en el bebop me imagino pues que también eso se pasa a la guitarra, ¿no? También creo que es interesante hablar del bebop, porque en su momento, desde mi perspectiva, y lo que lees, ¿no? A nivel de historia, pues era un género transgresor, ¿no? Era como la música under, se hacían unas jams que pues eran como lugares secretos donde se hacían, ¿no? A veces no las podían anunciar. Entonces también tiene toda esa parte oscura interesante, ¿no? Yo creo que has dicho la palabra clave del bebop es transgresión, ¿no? Era anti-status quo. Y no solo fue impulsado por cuestiones artísticas, sino también todo la inestabilidad social se reflejó en la inestabilidad económica, en la posibilidad o en la imposibilidad de tocar en big bands. Entonces todo eso se convirtió en un caldo de cultivo de una revolución musical, y no solo eso, sino conceptual también. El bebop fue el primer momento en que dijeron, a ver, hasta acá está muy bien que vengamos bailando swing, pero hasta ese momento el jazz era bailable y era, ¿no? Ontológicamente el jazz se tenía que bailar, y empieza a surgir no, a ver, esto es, aquí vienes a escuchar, ¿no? Y entonces los músicos se apropiaron del bebop como una primera revolución.
Néstor Pérez aquí en sesiones en vivo de Solo Jazz desde Chango Vudú. Y bueno, qué placer tenerte aquí en vivo con estos dos grandes músicos también, con Calogero Hernández y Jonathan Barocio. Y bueno, queremos seguirlo escuchando, pero me gustaría que nos cuentes un poco dónde la gente puede estar en contacto contigo. Vas a estar unas semanas más en Guadalajara, pero generalmente estás en el DF, que ahora es CDMX. Para que nos digas dónde tus redes sociales, dónde pueden saber de tus planes, de lo que estás haciendo. Sí, la verdad soy un poco negligente con las redes sociales, pero ya me voy a poner más las pilas porque millennial y así tiene que ser. Entonces, pues mi Instagram es Néstor Pérez Music. Yo creo que es fácil de encontrar y ahí apenas lo estoy empezando, pero la idea es cada vez poner más material allí. Y el Facebook Néstor Pérez, allí siempre estoy publicando las fechas, pues yo creo que van a ser, sí, unas 3 semanas más en Guadalajara y vamos a ver qué más se va dando en el transcurso de estos días. Y si no, bueno, en DF, pues pueden checar mi página de Facebook y cuando anden por allá, pues ahí podemos encontrarnos. ¿Hay algún material que tengas editado? Sí, en SoundCloud. Ahí también soy Néstor Pérez Music y hay una sesión que grabé con un órgano trío del Distrito Federal con el que estoy trabajando y ese está muy padre. Y ahí pueden escuchar música. No te lo pregunté antes, pero me gustaría saber también con qué músicos en México, porque hay una gran diversidad de músicos ahora en la Ciudad de México que tocan jazz. ¿Con quiénes has estado tocando últimamente? Pues principalmente con este órgano trío que es Fernando Herrera en la batería y Pablo Castro, 2 músicos emergentes que están pisando fuerte. Con ellos es con quienes más he estado trabajando estos últimos 3 meses, que fue cuando regresé al distrito. La verdad es que llevo poquito, en la CDMX, perdón. Ya llevo poquito que regresé ahí a la Ciudad de México, pero ellos son con los primeros con los que estoy empezando a trabajar más. Pues vamos a estar muy al pendiente de lo que publiques y de tus conciertos y también compartirlo con nuestros radioescuchas y televidentes. Y bueno, pues te agradezco muchísimo que hayas estado, queremos seguirte escuchando, así que pues muy buenas noches a todos. Gracias por venir. Un aplauso, por favor, para Néstor Pérez Trío y los dejamos con más música.
Bye.